Servicio Divino de Palabra, domingo 30 de octubre de 2022. Obispo Mendá. Queridos hermanos, hermanas, querida comunidad, para hoy utilizaremos el texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es el capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas, querida comunidad, todos aquellos que en esta mañana podemos rodear el altar espiritual que nuestro Padre nos regala para que podamos tener acceso a su palabra, a su bendición, a la enorme gracia que tenemos cada vez que estamos en su presencia, también al perdón y finalmente a la bendición. Todo esto el Padre nos regala cada vez que estamos en su presencia y más. Y hoy que lo hacemos a través de estos medios tecnológicos, nuestro corazón también puede palpitar sabiendo que nuestro Padre conoce nuestras necesidades y que nos atiende personalmente a través de los medios tecnológicos que Él ha permitido que se desarrollaran a través del tiempo y que hoy entonces también podemos utilizar para recibir su palabra. Tenemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, también de los apóstoles y de los obispos para cada uno de nosotros. Y este mes los servicios divinos dominicales han avanzado o nos han llevado al reconocimiento acerca de la necesidad de alabar a Dios en su creación, como el creador de todas las cosas. En particular en este servicio divino, entonces, Dios se dedica a nosotros de una manera muy especial para una tarea futura. Y entonces ese eje temático que atraviesa todos los servicios divinos dominicales del mes de octubre también se hace presente en este, pero con una particularidad. Teníamos ese himno de inicio que entonces dice, nos gozamos de la hora. Y hoy nos gozamos de la hora y nos alegramos y alabamos a Dios porque se dedica a prepararnos especialmente para una tarea a la cual Él nos llama como sus hijos, como aquellos que llevamos la infancia divina, como aquellos que entonces podemos tener la alegría y la firme esperanza del cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo, de su retorno y de poder ir con Él a casa. Pero mientras tanto, entonces, en esta etapa del plan de salvación, como el Evangelio no es solamente un asunto de los vivos, sino de los vivos y de los muertos, entonces también Dios nos prepara para el próximo servicio divino que será de intercesión, de ayuda por las almas del más allá, por los amados difuntos. Y podríamos pensar, y bueno, ¿Dios no puede hacerlo de otra manera? Sí, claro, es Dios. Puede hacerlo de la manera que quiera, que le plazca. Pero Él ha decidido, esa es su voluntad, que nosotros tengamos una parte importante en esa actividad de la gracia de Dios también en los ámbitos del más allá. Ha decidido que seamos necesarios. No es que lo seamos, Él lo ha decidido y nosotros queremos cumplir su voluntad. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos si Él no nos ayudara? Por eso este oficio nos prepara y tenemos grandes expectativas en el oficio del próximo domingo, pero también tenemos grandes expectativas en este oficio. Para la palabra de Dios hoy. Anhelamos saber qué es lo que tiene para decirnos. Y este texto que hemos leído, que está en la carta a los Colosenses, forma parte de lo que algunos llaman un himno cristológico, un himno que se dedica, que ensalza al Señor Jesucristo. Y lo hace
dejando en claro su misión y su obra, pero también como creador, como aquel que entonces preexiste a la creación y en el cual en nuestro Señor la creación tiene su origen, su fundamento, en Él subsiste y hacia Él se encamina. Porque lo leemos nuevamente, podemos leer desde el versículo anterior, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta declaración de la grandeza del Señor Jesucristo tiene sus puntos de contacto con esa alabanza, entonces, que debemos confesar al Trino Dios por su obra creadora. Lo alabamos en una de sus formas, sirviendo al Salvador y Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí habla entonces de la tierra y del mundo visible. En nuestra confesión de fe decimos que creemos en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En las confesiones de fe más antiguas habla del mundo visible y del mundo invisible. Cuando habla del mundo visible, entonces se refiere a toda esa creación que podemos apreciar y que no tiene un fin en sí mismo, sino que sirve para mostrar la grandeza de Dios, del Creador, de Dios el Padre en particular, pero del Trino Dios, que es el que ha regalado toda esa maravillosa creación. Y esa creación, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, da también testimonio de la grandeza de Dios, porque dice, porque lo que de Dios se conoce, en el Romanos capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo dice que no tienen excusa. Pero a pesar de esto, entonces, sabemos que no siempre puede verse más allá, que no siempre podemos hacer como hace el apóstol, como dice el apóstol Pablo, que nos detenemos en lo invisible, porque las cosas visibles son perecederas, pero lo invisible es eterno. Y entonces también algunas veces nos centramos demasiado en las cosas materiales. Y en el mundo a nuestro alrededor lo vemos, como entonces la necesidad de tener éxito, de tener riquezas, de tener posesiones, de querer entonces llegar a la felicidad a través de esos bienes materiales que forman parte de la creación visible, hace olvidar que esa creación entonces tiene la función de mostrarnos la grandeza, la perfección y el eterno amor de Dios. Porque las cosas visibles entonces tienen su parámetro en aquellas cosas que no vemos, en aquellas cosas entonces que solamente se pueden apreciar a través de la fe. Y cuando entonces entramos a esta creación invisible de Dios, cuando entramos, como dice aquí, a las cosas que hay en los cielos, a las cosas invisibles, entonces sabemos que necesitamos la fe para poder apreciarlas, que necesitamos ese creer a través de la palabra que nos permite vislumbrar también junto a las cosas materiales y a nuestros sentidos materiales la grandeza de Dios y todo lo que está escondido, pero también a su vez nos es revelado como una promesa de futuro, como ese plan de salvación que
Dios tiene para toda la humanidad a través del Señor Jesucristo. Y aquí entonces, cuando menciona esa preexistencia del Señor Jesucristo, cuando menciona acerca de su participación en la creación y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, podemos sacar esa conclusión a través de la fe, podemos llegar a la certeza y tener en eso absoluta confianza de que todo está bajo el gobierno de Dios, que todo lo creado está sujeto a su poder. Como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice que puede separarnos del amor de Dios y que en eso entonces somos más que vencedores. Dice, ni lo alto ni lo bajo, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni las potestades, ni ninguna cosa creada, dice en Romanos 8:38, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que no queremos descartar, no queremos dejar de lado que existen otras fuerzas, pero que fueron creadas por Dios y cuya actividad es permitida por Dios. Y nada se sustrae a su magnífico poder. Y no hay ningún ser humano, ni ningún poder espiritual, ni el enemigo de nuestro Señor Jesucristo y común adversario, ni la muerte puede sustraerse al gobierno de Cristo. Cristo es el que, por decisión de Dios el Padre, porque a Él, dice también aquí en esta carta, le ha placido que el Señor pueda tener toda la plenitud, en Él está todo el poder. Él, entonces, como Señor de vivos y de muertos, aquel que ha entregado su vida, pero que a través de su amor, de su obediencia y de su humildad, pudo ser resucitado por la fuerza divina y venció. Y como vencedor del pecado, sobre el pecado y sobre la muerte, es aquel que tiene el gobierno sobre todas las cosas. El Señor resucitado fue el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que entonces, este gobierno de nuestro Señor Jesucristo nos da una confianza y una certeza acerca del camino que Él mismo nos ha trazado, ese camino que lleva a Dios, y de la esperanza en ese futuro glorioso que nos ha prometido si nos mantenemos fieles. Cuando entonces pensamos en ese mundo invisible, también pensamos en el mundo de los muertos. También pensamos en todos aquellos que, habiendo traspasado el umbral de la muerte y que se encuentran en la otra orilla del río de la vida, todas estas cosas tan poéticas que nosotros decimos, pero que también las decimos con tanto sentimiento, porque nuestros amados están allí, porque nuestros hermanos que nos han antecedido, y porque tantos que no conocemos, pero que también, como uno de nuestros prójimos, el Señor espera que amemos, están allí y seguramente no se sienten poderosos, seguramente no se sienten victoriosos. Muchos claman y gimen por un cambio en su situación, presos de los espíritus y de esas potestades, como dice aquí, los tronos, los dominios, los principados, las potestades que ocuparon su tiempo, su vida y sus corazones en los tiempos, en el periodo en el cual vivieron, de la forma que fuera, se encuentran ahora entonces encarcelados. Y esta victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte impactó en la creación visible y también en la invisible. Leemos ahí en la carta que citamos recién del apóstol Pablo a los Romanos, cómo entonces dice que la creación gime con dolores de parto esperando la redención de los hijos de Dios. Allí entonces esperando esa promesa de la nueva creación, donde todo será armonía con Dios y entre sus criaturas.
pero también en la creación invisible, donde entonces todas estas almas que esperan un cambio o que tal vez no lo esperan ya, que se han resignado a vivir en esas cárceles a las cuales los someten los espíritus enemigos, aquellos que se sienten desvalidos, que se sienten desdichados, desgraciados, pueden escuchar la voz de la victoria, esa expresión que dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria entonces no es algo que nosotros tengamos que asegurar, ni los vivos ni los muertos con nuestras propias fuerzas. Sí que nos tenemos que dedicar a poder llevar adelante en nuestras vidas y en nuestro entorno el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Cristo ya venció. Y ese grito de la victoria es el grito de la libertad. Y es para vivos y es para muertos. Es entonces la prédica de la salvación en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es entonces lo que se necesita? Lo mismo que necesitamos los vivos. También necesitan aquellos que están en el más allá. La fe en el Señor Jesucristo y el seguimiento. El poder entregar su vida y seguir al Señor Jesucristo, seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Esa victoria entonces es la que nos es regalada por el Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios el Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el victorioso, Él es el vencedor, Él es el que entonces con su fuerza y su redención nos puede hacer libres. Lo hace en cada servicio divino, donde podemos disfrutar los efectos de su sacrificio a través de las palabras de absolución, donde el Espíritu entonces permite que el Señor mismo pueda venir a nosotros con su carne, con su sangre, con las fuerzas de la victoria. Lo hace también en el más allá. Lo hace a través de la fe y los sacramentos. Lo hace a través del servir de los apóstoles, que se recibe aquí en la tierra, porque la palabra viene del altar que está sobre la tierra. Los sacramentos son donados aquí con elementos visibles. El ministerio de apóstol ha sido colocado aquí en esta tierra, en esta etapa del plan de salvación. Hacia este lugar deben venir los muertos. Pero nuestra tarea, entonces, es en primer lugar crecer nosotros. Y para eso, este oficio de preparación en nuestro amor y nuestra fe. Y crecer en el amor significa también hacernos aquella pregunta que le hizo el fariseo al Señor Jesucristo cuando le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Se trata entonces de amar al prójimo como a nosotros mismos, un amor que no puede ser menor que el amor que le profesamos a Dios, porque en nuestro prójimo está el Señor Jesucristo, como Él mismo nos lo enseñó, y que no debe hacer acepción de personas. Porque cuando el Señor Jesucristo entró también en los ámbitos de los difuntos, dice que descendió y predicó allí a las almas encarceladas de todos los tiempos, y llevó allí el Evangelio. Y desde adentro de esas cárceles, de esa prisión, hizo saltar los cerrojos y creó la posibilidad de libertad para todos. Nuestro amor, entonces, tiene que ser como el del Señor Jesucristo, sin acepción de personas, pensando muchas veces que tal vez a alguna de las almas que a lo largo de la historia fueron vapuleadas o discriminadas o señaladas, juzgadas por las opiniones humanas, también el Señor Jesucristo les dona gracia. Y tal vez ya sean ellos uno de nuestros hermanos. Y si no lo son, entonces también es nuestra necesidad y nuestra tarea poder orar por ellos para que puedan alcanzar la gracia. A través de la fe, a través de los sacramentos, a través del ministerio de apóstol. Esa entonces es nuestra tarea, porque como dice aquí, que en el Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas,
las cosas visibles y las cosas invisibles, el Evangelio entonces no es solamente una cuestión de vivos, es una cuestión de vivos y de muertos, porque el Señor Jesucristo no es un Señor de vivos, es un Señor de vivos y de muertos. Y su gobierno entonces es completo, es perfecto. No hay nada que se le pueda oponer, nada puede detener el plan de salvación. En esa certeza descansa nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, y también nos da impulso y nos da fuerza para cumplir esa tarea. ¿Somos necesarios para esa tarea? Y si nos miramos a nosotros y vemos nuestras limitaciones, sobre todo la imposibilidad de poder llegar al conocimiento del mundo invisible a través de nuestros sentidos, pensamos que no somos tan necesarios. Sin embargo, el Señor ha decidido que seamos necesarios. Podría hacerlo de otra manera, quiere hacerlo a través de nuestras intercesiones. Y nosotros queremos obrar la voluntad de Dios, queremos que su voluntad sea nuestra voluntad. Por eso nos preparamos. Por eso en esta mañana tan especial nos dejamos preparar por la palabra, para que realmente podamos crecer en el amor, en la fe, en la confianza, y poder también cumplir esa tarea en este periodo que queda por delante si el Señor no viene, para que muchas almas puedan agregarse a aquellos que esperamos al Señor Jesucristo, a la iglesia invisible. Eso es nuestra tarea, lo que tenemos por delante, primeramente en nosotros y también en aquellos que nos rodean, aquí, en el mundo visible y en el mundo invisible. Amén.